Muy buenas noches, estimados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno que una vez más podamos encontrarnos a través de esta transmisión que luego se convierte en video para que continuemos estudiando la palabra del Señor con este tema principal y general que es el que ustedes están leyendo allí en pantalla, la deidad del Espíritu Santo, ¿sí? Aunque todavía no llegamos a tratar de manera eh, específica, exacta, precisa, acerca de este enunciado, ¿sí? Es decir, de la deidad, de la divinidad o de la condición de ser Dios, el Espíritu Santo, ¿sí? De hecho, les he dicho que había tomado la decisión de que estudiáramos primero otros puntos relacionados con este tema y que considero son esenciales, necesarios para, bueno, para poder entender el tema en sí de la deidad o divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Digamos que los temas anteriores son fundamento, son base y obviamente se necesitan para que podamos tener una comprensión mejor, más exacta, más precisa acerca de este tema de la divinidad o deidad del Espíritu Santo, ¿sí? En el sitio web de nuestro hermano Lorenzo Luébano, www.volviendoalabiblia.com.mx. Allí ustedes pueden encontrar eh, el, las lecciones anteriores o las clases anteriores, ¿sí? O allí en mi perfil de Facebook también pueden encontrar eh, estas, estos estudios, los videos de estos estudios, ¿sí? De modo tal que puedan estudiar con la secuencia en la que he presentado este tema y bueno, de esa manera es mi oración y mi esperanza que, bueno, ustedes se edifiquen y puedan conocer mejor acerca de este tema importante. Es un tema, hermanos, de doctrina fundamental, doctrina fundamental. Este tema de la deidad o divinidad, es decir, de la Trinidad, estudiando una de sus personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como saben, estamos estudiando una de sus personas, el Espíritu Santo. Bueno, es un tema que creo yo, los cristianos debemos manejar bien, ¿sí? Manejar bien, conocerlo bien. Y bueno, ustedes saben ahí, hay mucha confusión, mucho error al respecto, eh, muchos falsos conceptos acerca de este asunto, no solo, no solo en el mundo sectario, ¿sí? En el mundo de las denominaciones religiosas, sino también dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, me he encontrado que hay muchísimo desconocimiento acerca de este tema de la deidad del Espíritu Santo. Bien, bueno, vamos a entonces a la clase de hoy, que es la número 6. La clase de hoy, que es la número 6. Y el punto que estamos tratando es la personalidad del Espíritu Santo, ¿sí? La personalidad del Espíritu Santo. Es decir, es el Espíritu Santo un ser personal, como hemos estado estudiando, y que según las evidencias que encontramos en las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento, bueno, tales pruebas, tales evidencias
nos están llevando de manera inequívoca, irrefutable, innegable, a la conclusión de que ciertamente el Espíritu Santo es un ser con personalidad, ¿sí? Con características, cualidades, atributos de una persona, ¿sí? Y no como afirman los ruselistas, los testigos, que es, bueno, ellos tienen una posición unicitaria, yo les llamo los solo Jehová Padre, y ellos dicen, ellos afirman que el Espíritu Santo no es un ser con personalidad, no es una persona, ¿sí? Sino que es una cosa, es, ellos dicen que es una entidad impersonal, no un ser personal, ¿sí? Y por otro lado, tenemos a los solo Jesús, el otro extremo de los unicitarios, que ellos dicen que ni siquiera existe Espíritu Santo como tal, que esa persona no existe, nada, ni el Espíritu Santo ni el Padre, solo Jesús, ¿ves? Sin embargo, como hemos estado estudiando, pues las escrituras dicen otra cosa, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestro estudio, ¿sí? La parte, bueno, la cuarta parte sería la de hoy, de este punto. Esta cuarta parte es al Espíritu Santo, es una afirmación, el siguiente enunciado, es así, la cuarta parte, lo que vamos a estudiar hoy es, al Espíritu Santo se le puede hacer, noten, se le puede, claro que sí, se le puede hacer ofensas y menosprecios personales. Fíjense, repito, el estudio del día de hoy es como cuarta parte de este punto de la personalidad del Espíritu Santo, es al Espíritu Santo se le puede hacer ofensas y menosprecios personales. Bien, bueno, vayamos entonces, permítame, vayamos entonces al bosquejo para tratar este asunto. ¿Ok? Muy bien. Acabo de decir que al Espíritu Santo se le puede hacer de manera afirmativa, se le puede ofender, se le puede menospreciar de forma personal, como un ser personal, con personalidad. Bueno, lo primero que nos enseña la Biblia es que al Espíritu Santo se le puede contristar, ¿sí? Es decir, que al Espíritu Santo se le puede entristecer según las acciones de los hijos de Dios, de los cristianos, que tienen, como estudiamos en la clase anterior, tienen comunión con el Espíritu. Bueno, al Espíritu Santo se le puede entristecer por ciertas acciones. Vayamos a la epístola a los Efesios, capítulo 4, y vamos a leer en la versión de las Américas, Efesios capítulo 4, versículo 30. Leo para ustedes el capítulo 4 de la epístola de Pablo a los Efesios, verso 30. Dice así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Noten, el apóstol Pablo da aquí
una instrucción prohibitiva, ¿sí? Vamos a resaltar esto. Y él dice que, bueno, no deberíamos, es la enseñanza, no deberíamos entristecer al Espíritu Santo, ¿sí? No deberíamos entristecer al Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo puede ser entristecido, ¿sí? Como suele afectarse una persona con sentimientos. Fíjense, repito, el Espíritu Santo, según ciertas acciones de los cristianos con quienes él tiene comunión, porque la comunión que implica relación entre personas, bueno, cristianos con ciertas acciones pueden afectar negativamente a la persona del Espíritu Santo, porque como persona el Espíritu Santo tiene sentimientos que según Pablo dice aquí, no debemos ocasionarle, es decir, tristeza. ¿Ok? Muy bien, vayamos a otra acción que afecta, ¿sí?, al Espíritu Santo, que afecta de parte de los hombres, ¿ok? Es decir, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Repito, el Espíritu Santo puede ser blasfemado. Allí en Mateo capítulo 12, vayamos al Evangelio según Mateo capítulo 12 y vamos a considerar allí de manera muy atenta, ¿sí?, de manera muy cuidadosa, teniendo presente quién está hablando. Ahí está hablando Jesús, pero les pido que presten mucha atención a este pasaje en Mateo capítulo 12, verso 31 y versículo 32. Y ahora sí vamos a leer la Biblia que es de mayor uso, ¿sí? La Reina Valera 1960. Repito el pasaje, Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, para que veamos que al Espíritu Santo, como una persona, a ella se le puede blasfemar, ¿sí? Se le puede tratar de esa manera, ¿sí? Contra ella, contra la persona del Espíritu Santo, en estos términos, a modo de blasfemia. Les decía que estén muy atentos a las palabras de Jesús, ¿sí? Porque es Él quien dice esto. Y hay que leer esto, hay que leer sus palabras, teniendo en cuenta que Jesús es la fuente de la verdad, ¿sí? Lo que Él diga es verdad. Por lo tanto, lo que Él va a decir aquí acerca del Espíritu es verdad, es verdadero. Mateo capítulo 12, verso 31 dice: por tanto os digo, está hablando Jesús, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Bien. Bueno, entonces, según las palabras de Jesús,
Él afirma que los hombres pueden ofender la dignidad personal del Espíritu Santo. Eso es interesante. Jesús está afirmando y lo que él dice es verdad, verdadero, ciertísimo. Él habla de la existencia de uno que es llamado Espíritu Santo y dice que los hombres pueden atentar contra él, hablar contra él palabras, ¿sí? Las cuales él llama blasfemia, ¿ok? Y obviamente que ese tipo de acto de los hombres contra el Espíritu, que son actos negativos contra la persona del Espíritu Santo, solo pueden ser juzgados de esa manera en la que Jesús está hablando, porque la razón de ello es porque el Espíritu Santo es una persona, es decir, contra ella, contra la persona del Espíritu Santo se peca, porque uno peca contra las personas, ¿ok? Ahora, ahí hay otro detalle aquí interesante. Hay otro detalle aquí interesante en las palabras de Jesús. Fíjense. Notemos la distinción de personas, ¿sí? En lo que dice Jesús. Notemos la distinción de personas al observar que una cosa era pecar contra Jesús y otra pecar contra el Espíritu Santo, ¿sí? En uno, es decir, Jesús, había perdón por la blasfemia, o hay perdón por la blasfemia, ¿verdad? En el otro, es decir, el Espíritu Santo, no había ni hay perdón, ¿ok? Entonces, fíjense ese detalle interesante que les comentaba, ¿no? Si leemos el texto una vez más, nos encontramos allí, ¿sí? Nos encontramos allí que los hombres pueden pecar contra Jesús, ¿sí? Blasfemar contra Jesús y aún así pueden hallar perdón, ¿ok? Ahí dice, noten, en el versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, ¿ok? Sin embargo, cuando se blasfema o se habla en contra del Espíritu Santo, dice el verso 32, no le será perdonado. ¿Vieron? Entonces, cuando el maestro hace esta diferencia de consecuencias, ¿sí? De consecuencias negativas, ¿sí? Cuando hace esta diferencia de consecuencias entre él y el Espíritu Santo, es decir, que si se habla algo contra el Hijo del Hombre, alguna blasfemia contra él, sí hay perdón, pero contra el Espíritu no. Cuando Jesús hace eso, él está haciendo una distinción entre ellos. Es decir, él está haciendo una distinción entre su persona, Jesús, y la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Además, observen allí también que lo que se podía hacer contra Jesús, es decir, hablar alguna palabra contra él, blasfemarlo, también se podía hacer contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque tales actos, ¿sí? Lo sufren las personas, ¿ok? Jesús sufre el mal acto de injuriarlo, de ofenderlo, de blasfemar contra él, y también el Espíritu Santo sufre lo mismo. Sin embargo, y esto es lo interesante, y es un argumento que refuta a los unicitarios y también refuta bueno, los llamados solo Jesús y también a los testigos, porque cuando Jesús hace esta distinción de consecuencia por los actos contra el Espíritu Santo,
cuando Jesús hace esa distinción de que en Jesús la blasfemia es perdonada y en el Espíritu Santo no es perdonada, repito y disculpen la insistencia, cuando Jesús hace esa distinción de consecuencia, muestra que ciertamente son dos personas distintas, dos personas distintas, dos personas existentes, pero que son distintas. ¿Distintas en qué sentido? Ojo con eso. De hecho, ya lo he explicado. Distintas en el sentido de que una persona es el Espíritu Santo y la otra es la persona de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, este texto es contundente. Este texto, estas palabras de Jesús, siendo él, como dije hace ratito, la fuente de la verdad, de que lo que él diga aquí es verdadero, es ciertísimo, estas palabras de Jesús son, bueno, es un argumento que ni los testigos, ni los solo Jesús pueden contestar. No pueden contra esta verdad. En cambio, para nosotros, estas palabras de Jesús confirman que ciertamente hemos creído en la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, que Dios es tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hemos creído, nos confirma, perdón, que hemos creído en la verdad con respecto a la existencia del Espíritu Santo como un ser con personalidad y que debido a ello, bueno, los hombres pueden atentar contra él, le pueden injuriar, le pueden ofender, pueden blasfemar contra él. Y tales afectaciones, tales actos negativos contra el espíritu, él los sufre porque es un ser personal, porque solo los seres con personalidad, ¿sí?, sufren de tal manera, ¿ok? Sufren en ese sentido moral. Repito, sufren en ese sentido moral, inteligible, ¿ok? En ese sentido, ¿ok? Muy bien, pasemos ahora a ver otro acto, ¿sí?, que sufre el Espíritu Santo por parte de los hombres, en este caso por parte de cristianos, y él sufre negativamente de ello porque es un ser con personalidad, ¿ok? Un ser con moralidad, un ser inteligente, con conciencia, así como cualquier persona, ¿ok? Número 3, el Espíritu Santo puede ser insultado. El Espíritu Santo puede ser insultado. Vamos a leer eso allí en la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo, si no me equivoco, el verso 29. Hebreos 10, 29. Aquí vamos a leer una vez más. Recordemos que estamos estudiando el tema general, tema principal, la deidad del Espíritu Santo, pero antes de llegar a tratar de lleno, de manera ya más concisa, precisa, exacta, el asunto, la cuestión de la deidad del Espíritu Santo, estamos tratando otros temas que van relacionados, obviamente, y que son necesarios estudiarlos con este tema de la deidad del Espíritu Santo. Y estamos ahorita estudiando acerca de la personalidad del Espíritu Santo, y el punto que estamos tratando ahorita es que al Espíritu Santo, los hombres, por parte de los hombres, a él se le puede ofender, menospreciar, es decir, tratar mal, herirlo, lastimarlo, ¿sí? Debido a que es un ser con personalidad, con moralidad, con inteligencia y conciencia, etc. ¿Ok? Hebreos capítulo 10, verso 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis
¿qué merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Noten, voy a resaltar aquí, el escritor a los Hebreos afirma que, bueno, según el contexto, hablando de cristianos de raza israelita, hebreos, judíos, que se habían apartado del evangelio, que habían apostatado, ¿sí? Dice el escritor a los hebreos que esta clase de cristiano afrenta al Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, ¿ok? A la tercera persona de la divinidad o de la Trinidad. Noten, de hecho, este pasaje es una prueba contundente de la Trinidad, es decir, de las tres personas en la deidad. Ahí vemos al Hijo de Dios, ¿verdad? Vemos a Dios como tal, con su Hijo, y luego tenemos al Espíritu allí también mencionado, ¿ok? Bueno, el punto aquí es que como el Espíritu Santo es un ser con personalidad, a él se le puede ofender, ¿sí? Se le puede, les había dicho, insultar, ¿ok? Ahora, ¿qué clase de insulto está sufriendo aquí o sufre el Espíritu, la tercera persona de la deidad? ¿Qué clase de acto a él le afecta? Bueno, es el desdén. Fíjense, es el desdén, según la palabra allí en el griego, es el desdén, el desaire insultante de uno que se considera superior. ¿Vieron? Es decir, es el desagrado injurioso a la obra del Espíritu Santo. Entonces el escritor a los hebreos está diciendo, bueno, esta clase de cristiano le está haciendo un desaire que insulta a este superior. Obviamente el Espíritu Santo es un ser superior porque Él es divino, Él es Dios. El escritor a los hebreos está diciendo, esta clase de cristiano hace un desagrado injurioso a la obra del Espíritu Santo, a su obra para salvar a los cristianos. Y esto debido a la apostasía, pues, de estos cristianos judíos que se habían apartado, ¿ok? Bueno, entonces aquí vemos una vez más que al Espíritu Santo ciertamente se le puede ofender, se le puede menospreciar, se le puede insultar, ¿ok? Él es afectado de manera negativa por actos de parte de los hombres. ¿Y por qué sufre de manera negativa el Espíritu Santo? Bueno, porque Él es una persona, es un ser con personalidad, con moralidad, con inteligencia, con conciencia, con sentimientos, ¿ok? Como cualquier persona, ¿ok? Bueno, vamos a ver otra afectación negativa de parte de los hombres contra la persona del Espíritu Santo, de modo tal que así las Escrituras nos ha ido demostrando con toda fuerza, con toda vehemencia, con solidez, ¿sí? La evidencia es innegable, incuestionable, irrefutable, que ciertamente el Espíritu Santo es una persona, un ser con personalidad. Bueno, al Espíritu Santo se le puede mentir, ¿eh? A él se le puede mentir y estoy casi seguro que ya tienen ustedes en su mente a cuál texto me refiero, ¿sí? Muy bien, es Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Allí cuando el apóstol Pedro, ¿sí?
declara que Ananías y Zafira pues le mintieron al Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Vamos a resaltar aquí, mintieses ¿a quién? ¿A Pedro? No, no dice aquí, aunque en efecto, indirectamente también mintieron a Pedro, pero aquí el punto que señala Pedro, además de que Pedro está, fíjense este detalle, reconociendo la existencia del Espíritu Santo, y luego Pedro le atribuye al Espíritu Santo tener una cualidad de persona, ¿sí? Es el mismo Pedro, noten ese detalle, el mismo Pedro le atribuye al Espíritu Santo una cualidad de persona cuando dice que Ananías le había mentido al Espíritu Santo, ¿ok? Le había mentido al Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí surge una pregunta, ¿cómo se le puede mentir a un ser impersonal? Cuando decimos un ser impersonal, o una entidad, mejor dicho, una entidad impersonal, ¿sí? Bueno, estamos diciendo, pues, ¿cómo se le puede mentir, por ejemplo, al viento, ¿sí? Al aire. ¿Cómo se le puede mentir a un relámpago, ¿sí? A una centella, a un huracán, a la electricidad, a la energía atómica, a la gravedad, ¿sí? ¿Cómo se le puede mentir a esas fuerzas? Al agua, ¿sí? Al mar, se le puede mentir al mar como cosa, ¿no? Porque eso es lo que plantean y enseñan los ruselistas, mis estimados. Eso es lo que ellos, quieran o no, es lo que dicen, que el Espíritu Santo es una especie, una clase de fuerza, ¿sí? Que Jehová el Padre usa para obrar, una fuerza activa, dicen ellos, ¿sí? Bueno, pero una fuerza es una cosa, es una entidad impersonal, es decir, cuando decimos impersonal, queremos decir que no es una persona, que no es un ser con personalidad, que en él no hay, en esa cosa no hay atributos, cualidades, características de una persona, de personalidad. Sin embargo, eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pedro dice otra cosa completamente distinta en este pasaje. Ustedes que lo están observando allí en la pantalla, podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo dice otra cosa. Digo, bueno, sí, el Espíritu Santo a través de Pedro, pero aquí propiamente, según la letra del texto, el mismo Pedro reconoce, uno, la existencia del Espíritu Santo, y número dos, Pedro le atribuye cualidades de una persona, es decir, que a él se le puede mentir, ¿sí? Él sufre negativamente eso de los hombres, sufre de ello, padece, se ve afectado por ello como cualquier persona, ¿sí? Como a usted, si le mienten, ¿ya? Yo puedo decirle a usted que a usted le pueden mentir, pero no se puede decir, es absurdo, es ilógico y antibíblico, es una blasfemia, en efecto es una blasfemia contra el Espíritu Santo, es un insulto llamarle una cosa como el agua, como el sol, como la energía eléctrica, la energía atómica, el viento, un huracán, etcétera, ¿verdad? Eso es una ofensa al Espíritu. Pero la verdad de la Escritura nos dice otra cosa. Entonces eso es importante para cuando nos toque
enseñarle a los hermanos, nos toque instruirle a los hermanos, cuando nos toque defender la doctrina, defender acerca de la doctrina de la deidad o de la Trinidad, cuando tengamos que hablar al respecto, podamos explicar de esta manera. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora a ver la última afectación que puede recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? La última afectación que puede recibir, que sufre de parte de los hombres, el Espíritu Santo, porque Él es un ser con personalidad, es una persona, y para allá vamos, una persona divina. ¿Ok? Bueno, el Espíritu Santo puede ser resistido. Fíjense, el Espíritu Santo puede ser resistido. A Él se le puede, los hombres se le pueden oponer. ¿Ok? Y no me refiero otra vez en contraste con los testigos, que ellos creen que es una fuerza activa, el Espíritu Santo. No es como cuando hay un viento recio, fuerte, ¿sí? Y uno se pone contrario al viento, al aire, y uno está resistiendo allí. No es en ese sentido, ¿sí? Aquí a lo que se resiste, escuche bien, aquí a lo que se resiste es a la voluntad inteligente del Espíritu Santo. Fíjense, la voluntad inteligente del Espíritu Santo. Ok, vamos a leer eso en Hechos capítulo 7. También quería mencionar, y considero que es importante, quería mencionar que estaba explicando anteriormente en el punto de que el apóstol Pedro, el mismísimo Pedro, ¿ok? Explica que, bueno, más que explicar, él allí declara, afirmando, aseverando, asegurando que al Espíritu Santo se le puede mentir, ¿sí? Y dije que, pues, a una fuerza, de la manera en que se quiera describir, pues no se le puede mentir a una cosa, ¿sí? Como ya dije. Eso por un lado, por el lado de los solo Jesús. Digo, de los testigos. Pero por el lado de los solo Jesús, Pedro está hablando de la existencia de uno a quien se le puede mentir. Porque lo solo Jesús dice, no, Espíritu Santo, eso no existe. No hay tal cosa. Eso, llamado Espíritu Santo, que sea una persona, ellos dicen, no existe. Solo Jesús, por eso se les llama así. Solo Jesús. Sin embargo, Pedro no dice que se le mintió a Jesús. No, ahí no dice eso Pedro. Pedro no dice que Ananías y Zafira le mintieron a Jesús. Dice que le mintieron al Padre, tampoco. Dice que, en efecto, según la Escritura, le mintieron al Espíritu Santo. No le mintieron a Jesús, no le mintieron al Padre. Pedro dice, le mintieron a una persona aparte del Padre, además de Jesús, aparte de él, le mintieron a esta persona llamada el Espíritu Santo. ¿Ok? Quería decir eso y no quería, valga la redundancia, la repetición, dejarlo pasar. ¿Ok? Estamos viendo aquí la última afectación. Les dije que al Espíritu Santo se le puede resistir, se le puede oponer. ¿Ok? ¿Y a qué los hombres se oponen al Espíritu Santo? ¿A qué? ¿A qué cosa de parte de él, que hay en él, que surge de él, que viene de él, que hay en él? ¿Qué? Bueno, había dicho que a su voluntad inteligente, sus intenciones, sus deseos, sus propósitos, a su voluntad legislativa.
ejecutiva, ¿ok? Y judicial también, ¿sí? A esa voluntad, a la voluntad de un ser con personalidad a una persona, ¿ok? Dice aquí Esteban, aquí Lucas, quien escribe el libro de Hechos, habla de esto, de Esteban, y dice que en Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, fíjense, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, noten, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Ok? Aquí vemos entonces otra acción de parte de los hombres que afecta negativamente, ¿sí?, al Espíritu Santo. Y le afecta, como he dicho, negativamente porque él sufre de tales actos, padece de tales actos por parte de los hombres. Aquí Esteban hablando de resistir, de oponerse, porque el Espíritu Santo es una persona, es un ser con personalidad, ¿sí? Aquí la oposición, la resistencia al Espíritu, en primer lugar, es en contra de su voluntad, como mencioné, inteligente, ¿ok? De sus propósitos, ¿ok? De sus designios, ¿sí? Es oponerse en contra de la voluntad de otra persona. Aquí, en este caso, como dije, en contra de la voluntad del Espíritu Santo, ¿ok? Además de eso, noten este detalle interesante. Fíjense, déjenme resaltar aquí. Vamos a ver esto. Voy a poner otro color para que veamos. Fíjense este detalle. Esteban dice, además, bueno, obviamente él habla del Espíritu Santo como un ser existente, número uno. Número dos, habla de él como a uno a quien se le puede oponer, resistir, ¿ok? Y ya expliqué que no se refiere a ejercer esa resistencia como cuando uno va en contra del viento, así como enseñan los testigos, porque es la forma en que ellos quieren explicar al Espíritu Santo, como una fuerza activa, como un viento, y usan la palabra griega, neuma, allí, que también se traduce como aire, viento, etcétera, 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 ¿sí? Pero no es en ese sentido, no es a una resistencia física hacia el Espíritu Santo, no, es la resistencia, es oponerse a su voluntad, a sus designios, ¿ok? A su voluntad legislativa, ¿sí? A sus propósitos, a sus ordenanzas, mandamientos, debido pues a su inteligencia, su conciencia, un ser con moralidad, ¿ok? Eso también lo enseña aquí Esteban, cuando le atribuye esto de que a él se le puede resistir como a una persona en ese sentido con respecto a la voluntad, ¿ok? También Esteban, noten este detalle que fue lo otro que marqué aquí con un color como, ¿qué diré? Como un rosadito claro. Aquí vemos que Esteban también habla de la preexistencia del Espíritu Santo. Fíjense este detalle. Esteban aquí, de manera implícita, de manera indirecta, habla de la preexistencia del Espíritu Santo. Ahí lo estoy remarcando una vez más. ¿Por qué? Porque Esteban dice que esta actitud de oponerse, de resistir a la voluntad inteligente, legislativa del Espíritu Santo, ¿sí? No solo, no solo lo estaban haciendo los judíos en el momento en que Esteban estaba allí, sino que Esteban dice,
Bueno, esta misma actitud la tuvieron sus padres, obviamente, en el pasado. En el pasado también tuvieron eso, contra el Espíritu Santo. Entonces, vemos la preexistencia del Espíritu Santo, que Él estuvo presente también en los días de los padres de estos judíos, es decir, en el Antiguo Testamento, para ser más claro. ¿Sí? En el Antiguo Testamento ya preexistía el Espíritu Santo y hubo hombres israelitas como estos en los días de Esteban que también resistieron en el pasado, y ahora estos hombres estaban resistiendo en esos días al Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo sufrió tales cosas? ¿Por qué? Bueno, porque Él es una persona, es un ser con personalidad, con moralidad, con conciencia, con inteligencia, con sentimientos, con voluntad, y como su voluntad era una, Él estaba, el Espíritu Santo dando, dirigiendo, ¿no? Y dando sus designios, sus preceptos hacia los hombres. Cuando ellos se resistieron, Él sufrió. Él, o sea, sufrió de esa actitud de oposición por parte de los hombres. Y eso, ese padecimiento, ese sufrimiento, esa afección por parte de ellos de manera negativa, bueno, la padece, la sufre, valga la repetición de las palabras, porque Él es un ser con personalidad, es una persona, ¿sí? Así como usted, como un padre, una madre que le da instrucciones, le da ordenanzas, le expresa su voluntad a sus hijos, y cuando ellos se oponen, se resisten, en particular cuando esa voluntad es correcta, es debida, ¿sí? Por la autoridad de los padres a sus hijos, bueno, los padres sufren, ¿verdad? Los padres sufrimos, porque yo soy padre, padecemos de esa actitud de estas personas, ¿ok? Contra nuestras personas, es decir, contra papá y mamá, en este caso, contra la persona del Espíritu Santo, ¿ok? Muy bien, hemos llegado al final del día de hoy, casi una hora, trato de que no, no lleguemos a tanto, pero bueno, espero que haya sido de provecho el tema del día de hoy, ¿sí? Recuerden que estamos estudiando como tema principal acerca de la deidad del Espíritu Santo, ¿sí? Acerca de la deidad del Espíritu Santo, y aunque todavía no llegamos a tratar de manera precisa, concisa, acerca de esto, de eso, de la divinidad del Espíritu Santo, estamos considerando otros puntos que son fundamentales para entender el tema, ¿sí? De la divinidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Y bueno, estamos aquí ya hoy. Consideramos esta cuarta parte del punto, la personalidad del Espíritu Santo. Miren, agregué un punto más que lo vamos a tratar, espero yo pronto, es la parte número 5 de la personalidad del Espíritu Santo, la parte número 5, que es la siguiente, y la vamos a estudiar: el otro consolador y el pronombre personal él. Fíjense, déjenme ponérselas aquí para que la vean. Vamos a ver cómo coloco esto para que puedan verlo. Muy bien, aquí está. ¿Sí? Hoy estudiamos al Espíritu Santo, se le puede hacer ofensas y menosprecios personales. ¿Sí? Al Espíritu Santo se le puede hacer ofensas
y menosprecio personal. Ahora vamos a estudiar este punto. Déjenme ubicarlo. Aquí está. Ok, voy a ponerlo para que lo vean. Déjenme quitar este y subir el siguiente para que puedan verlo. Ok, aquí está. Muy bien, vamos a colocarlo. Es el siguiente, aquí está. Vamos a compartir. Y me imagino que ya está ahí proyectándose. Ok, ahí está. Bien. Ese es el quinto punto, o la quinta parte, mejor dicho, ¿sí? Del punto de la personalidad del Espíritu Santo. Y ahí vemos que vamos a estudiar eso. El otro consolador y el pronombre personal él, ¿sí? Y después vamos a estudiar lo que ustedes están viendo allí, la deidad o divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Yo sé que les había dicho anteriormente que la lección, la clase de hoy sería la última para llegar a pero no, agregué esta parte número 5 que considero importante, ¿sí? Muy bien. Parece que algunos hermanos dejaron saludos aquí, ¿sí? Saludos de Samuel Villegas Ojeda, ¿sí? De California. Bueno, no, Luis López es de California y Samuel Villegas pues también dejó saludos, no sé dónde es el hermano Samuel. También Amadeo Tomás de Sam da aquí sus buenos deseos, sus bendiciones, gracias hermano, y también a los que dan sus saludos. Y tenemos aquí a Robert Cruz, que si se puede preguntar, claro, hermano, ¿tienes alguna pregunta? Y puedes ponerla allí para ver cuál es y espero yo, según mi capacidad y entendimiento, respondértela, ¿sí? No pretendo sabérmelo todo, pero puedo considerarla y si me es posible responderla ahorita, lo haré, ¿sí? Saludos de José Fernando Pava. Si no me equivoco, José, creo que es de Colombia, ¿no? Falta que José me confirme si es de Colombia. Es el hermano de Colombia con quien a veces tengo plática por WhatsApp. Quiero darles mi número de teléfono si algunos quieren que dialoguemos a través de mensajería. Puede ser por mi número de WhatsApp, que es el siguiente. Voy a ver si lo puedo colocar aquí. Mi número de WhatsApp. Permítanme a ver si lo puedo colocar y si gustan me agregan y podemos platicar por allí. A ver cómo está esto. No, no es así. Creo que no voy a poder. Tengo entendido que es el símbolo de más. Sí, ustedes colocan el símbolo de más, 5281, luego un 1, 811 544 0400. No puedo colocar, déjenme ver si puedo colocar el símbolo de más para que esté allí bien, ¿verdad? Y no haya problema al respecto. Pero me es casi, ok, aquí creo que puedo ponerlo. Ese sería mi número de WhatsApp. No puedo poner el símbolo. Déjenme ver si por aquí puedo encontrar el símbolo de más
para colocarlo allí. Aprecio su paciencia en esta hora. Parece que no consigo el símbolo de más. Aquí está uno, pero es más y una rayita. Ese no es, ¿verdad? Aquí está. Muy bien. Ahora se me hace que sí voy a poder colocarlo ahí en la pantalla para que los que gusten puedan agregarme y podamos platicar por medio de WhatsApp. Ahí está. Ajá, ahí está. Muy bien, entonces nuestro hermano Robert Cruz tiene aquí una pregunta. Dice, ¿cómo entendían los judíos el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Disculpa si la pregunta está fuera del estudio de hoy. Esa es una muy buena pregunta, y en realidad no está, digamos, tan fuera del estudio de hoy, ¿verdad? Porque es parte del tema acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Bueno, según las escrituras del Antiguo Testamento, ¿sí? De hecho, ya vimos esa clase, Robert, fue la primera, y te animo a que busques ese video en mi perfil de Facebook o en www.volviendolabiblia.com.mx en la sección de la barra superior. Ahí dice Luis Barros. Ahí puedes darle clic y luego lo que se te despliegue, que es el espacio que tengo allí para poner mis estudios, mis obras, los videos, los documentos, etcétera. Allí está el video y está la primera lección donde vemos que los escritores del Antiguo Testamento hablaron acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Del Espíritu Santo. Tenemos a Moisés en Génesis hablando del Espíritu Santo en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Tenemos a David también hablando del Espíritu Santo, a algunos de los profetas, ¿ok? Y eso me lleva a entender que ellos reconocían ciertamente la existencia del Espíritu Santo, ¿sí? Como un ser divino, ¿sí? De hecho, cuando leemos el Nuevo Testamento, bueno, un ser que existía y era divino, ¿ok? Te decía que cuando leemos el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que Jesús, por ejemplo, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, no hay ninguna objeción de parte de los judíos en decirle, bueno, ¿y quién es ese llamado Espíritu Santo? No hay ninguna objeción al respecto, ¿sí? Todo lo contrario, ellos reconocen de una manera implícita, indirecta, la existencia y la divinidad del Espíritu Santo. Luego tenemos a los escritores, por ejemplo, como Mateo, a Marcos y Juan, y a Juan el Bautista, que hacen mención del Espíritu Santo. Por ejemplo, bueno, Lucas también. Lucas, cuando escribe él que llegó el ángel Gabriel y le dijo a María que el Espíritu Santo la iba a cubrir, ¿sí? Y bueno, en consecuencia quedaría embarazada, ¿sí? En Mateo y Marcos se habla de cuando el bautismo de Jesús, ¿sí? Que vieron venir al Espíritu Santo. Y eso fue, hermano Robert, una teofanía
de la Trinidad, ¿ok? Ahí hubo una manifestación de, no solo de Jesús, sino también de, o aparición, sería, creo yo, el término más correcto. Hubo una aparición de la Trinidad en la persona del Hijo, número uno, en la voz del Padre, la voz del cielo, que era el Padre, perdón, número dos, y luego al Espíritu Santo descender del cielo. Y esa aparición, esa teofanía, Robert, fue pública y debía ser así, debía ser pública, para que Juan el Bautista llegase a saber que estaba ya ahí el Mesías entre ellos. De hecho, el apóstol Juan explica eso. Si lees Juan capítulo 1, después del versículo 18, él explica que la aparición del Espíritu Santo viniendo a Jesús debía ser pública, y de esa manera se confirmaba que el Mesías ya estaba en la tierra. ¿Ok? Entonces, cuando leemos el Nuevo Testamento, como te he dicho, y vemos la fluidez, la naturalidad con la que los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento hablan acerca del Espíritu Santo, bueno, entonces entendemos allí que ciertamente ellos creían en la existencia, en la divinidad del Espíritu Santo. ¿Ok? De hecho, Robert, en uno de los pasajes que cité yo hoy, el de Hechos, capítulo 5, tenemos a un judío, a Pedro, hablando, como expliqué, de la existencia, de la personalidad del Espíritu Santo, y también, fíjate bien, el apóstol Pedro también habla de que el Espíritu Santo, él preexistía en los días de los antiguos, ¿sí? Ya ves que Pedro dice allí, perdón, Esteban, estoy hablando de Esteban. Esteban dice en Hechos capítulo 7, corrijo, en Hechos capítulo 7 dice Esteban que los padres, los antiguos de estos judíos en los días de Esteban también se opusieron y se resistieron al Espíritu Santo. Entonces, hay una armonía, Robert, una armonía entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento confirma, fíjate bien, confirma lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Espíritu Santo. La diferencia que yo veo, Robert, es que es hasta el Nuevo Testamento, cuando empieza Dios a ejecutar ya de manera formal, pública, en los tiempos debidos, según él, y para con los hombres se empieza a ejecutar su plan de redención, ¿sí? Es que hay digamos, una descripción más detallada, clara, acerca de las tres personas de la deidad, ¿sí? Ya se habla en el Nuevo Testamento de ellos de una manera muy clara, no tan, digamos, si se puede usar el término, misteriosa, ¿sí? Oculta, no velada, también sería otra palabra, como se habla en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento revela la existencia de estas tres personas, y aquel Espíritu Santo mencionado en el Antiguo Testamento, bueno, era una de estas tres personas que ahora el Nuevo Testamento revela. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la tercera persona que subsiste y forma parte de la deidad, de la familia divina, ¿ok? De la familia divina, de esa unidad llamada Dios, la deidad, ¿ok? Compuesta por estas tres personas, ¿ok? Entonces, espero haberte respondido tu pregunta, ¿sí? Acerca de eso de
cómo entendían los judíos el tema del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos lo entendían como un ser único, ¿sí? Definitivamente, un ser que intervino en la inspiración y revelación de la voluntad de Dios. Job habla del Espíritu Santo como creador también. Estoy recordando textos, ¿sí? Que me están viniendo a la mente en el libro de los Salmos también, donde dice el salmista: ¿de dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Verdad? Y Isaías también habla de él, ¿ok? Entonces, ellos entendían que él existía, que era eterno, que era divino, ¿sí? Pero creo que no había una revelación total como la tenemos hoy en el Nuevo Testamento con respecto a que son tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso tiene que ver, Robert, tiene que ver con el plan de redención. Para poder entender el tema de la Trinidad o de la deidad en sus tres personas, necesario es que comprendamos bien el plan de redención. El plan de redención divino implicaba la acción de estas tres personas divinas, ¿sí? Y por eso el plan de redención que está en ejecución todavía hoy, ¿sí? Según el Nuevo Testamento, según la revelación del canon del Nuevo Testamento, bueno, nos enseña la participación, la obra de redención de estas tres personas, cuestión que no era en el Antiguo Testamento, porque no había redención en el Mesías, según el Evangelio de Cristo, como explica Pablo en Efesios, capítulo 1, 2, 3, etcétera, y en Romanos también, pero particularmente en la carta a los Efesios, no había esa redención en Cristo, sino ahora la hay, y en la ejecución, en el desarrollo, en esta obra del plan de redención, pues la Trinidad actúa. Y cada persona de la Trinidad, cada una de ellas, tiene su rol en el plan de redención. Por eso entiendo que ahora en el Nuevo Testamento se nos revela la existencia de la deidad en sus tres personas, no así en el Antiguo Testamento. Pero eso no significa que los hebreos o los judíos no creyesen en el Espíritu Santo. ¿Okay? No, todo lo contrario. La evidencia en el Antiguo Testamento es contundente, ¿sí? Entonces te decía que en la ejecución del plan de redención, ahora, bueno, cada persona de la deidad tiene su rol, su función, su obra. El Padre, número uno, existente, coeterno, divino, etcétera, envía, número dos, a su Hijo, el que se encarna, porque no se encarna el Padre. El Padre es el que envía al Hijo. El Hijo, el Mesías, el ungido, él es el que viene encarnado y en su función, en esa función de la encarnación, siendo Dios encarnado, es para morir en la cruz, porque no es el Padre el que muere en la cruz, sino el Hijo. Tampoco muere el Espíritu Santo. Ahora, el Mesías, el Cristo encarnado, muere en la cruz para que Él sea la propiciación, la expiación de nuestros pecados y se logre así la justificación, digamos, legal, legítima, judicial para nosotros, en beneficio de nosotros. Él muere, es sepultado, resucita, asciende y llega a estar en el trono como rey, según las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora viene la función o el rol o la obra del Espíritu Santo, que es la de, que dijo Jesús, guiar, enseñar, revelar, recordar las palabras de Jesús a los apóstoles. Esa es la función del Espíritu Santo. Además de que el Espíritu Santo vendría por la comisión del Padre y del Hijo, en el momento que el Mesías ascendiera, que ese es un tema interesante, porque recuerda que Jesús dice,
si yo no me voy, el Consolador no viene. Ahora, ¿por qué dijo eso Jesús? Porque la ascensión de Cristo y luego, en consecuencia, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés era la señal divina, fíjense bien, hermanos, era la señal divina de que el plan de redención ya estaba vigente, de que el Mesías ya había venido, de que ya había muerto para el perdón de los pecados, ya había resucitado, ya había ascendido y ya estaba en el trono como rey. Entonces, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en su función o para su función, para el rol por el cual él venía, como le explica Jesús en Juan 14, 15, 16, 17, le mostró a los judíos en el día de Pentecostés que el Mesías ya había venido a este mundo, ya había cumplido todo lo que se había escrito de él y ya estaba en el trono. La venida del Espíritu Santo indicó que el Mesías ya estaba en el trono. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, la actuación, digamos, primordial, muy, ¿cómo diremos? Esa actuación muy prevaleciente, ¿sí? Del Espíritu Santo, si leemos allí que vino en el día de Pentecostés y luego esto y luego aquello, y luego cuando ordenó, guió, eligió en Hechos 15, en Hechos 13 y luego en las epístolas, cómo se menciona que él es el que inspira, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, vemos ahí la obra del Espíritu Santo. Okay. Entonces, esto que ahora conocemos en el Nuevo Testamento, esto que nos damos cuenta de manera clara, porque se develó, ¿sí? Ya no está velado el asunto de la deidad y su obra de redención. Ahora quedó revelado, quedó expuesto a la luz. Solo ocurre ahora en el Nuevo Testamento. Y sabemos que Dios es tres personas. Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es decir, que en la deidad subsisten esas tres personas. La familia divina es compuesta por esas tres personas, ¿ok? Por la revelación del Nuevo Testamento a causa del plan de redención. Cuestión que en el Antiguo Testamento no había ocurrido, porque no era, pues, la redención era después del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ¿ok? Robert, aquí dices, muchas gracias, hermano. Pues de nada, un placer haberte servido en ese sentido. Bueno, creo que me voy a despedir de ustedes. Espero verles en otra oportunidad. Si tienen más preguntas, ahí las pueden dejar en el perfil de Facebook, ahí donde está el video. Y había puesto mi número allí de celular por si quieren agregarme al WhatsApp y podamos platicar acerca de este o cualquier otro tema. Y en lo que yo pueda, según mi capacidad, mi entendimiento, pueda yo ayudarles al respecto. ¿Sí? Será un placer para mí servirles de esa forma. Muy bien, mis estimados hermanos, a todos los que estuvieron conectados hasta esta hora, los que verán después esta transmisión en video, el Señor les bendiga y sea con ustedes y espero pronto volverles a ver. Bien, hasta luego.